Te vas a ver como un chiquillo. ¿De 15 o de 20? Ya. ¿Ya está? ¿Ya empecé? Ok. Vamos a ver un sermón que se llama Los pensamientos de Dios traen paz a tu corazón. Los pensamientos de Dios traen paz a tu corazón. Entonces, bueno, ya llegó el camarógrafo oficial. Miren, ¿qué onda? ¿Esperaremos o le seguimos? No, le seguimos. A petición del público, le seguimos. Miren, el estudio se llama Los pensamientos de Dios traen paz a tu corazón. Vimos la semana pasada que la única manera que nosotros podamos tener paz en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los desafíos, porque cada día vamos a ser expuestos a circunstancias donde el diablo y la carne siempre van a querer intimidarnos, siempre van a querer que perdamos la esperanza, siempre van a querer que nos sintamos culpables o rechazados por Dios. Por eso es muy importante que en el Evangelio de la Gracia, en el Nuevo Pacto, eso ya no existe. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por todas nuestras faltas para que nunca nos sintamos culpables. No en una situación de que Dios nos da manga ancha para pecar. No es así. No es en una situación donde digo, bueno, ya soy cristiano, tengo la gracia de Dios, puedo hacer lo que me da mi regalada gana, que al cabo Jesús ya pagó por mis pecados. No, no es así. Porque la Biblia dice, los que hemos muerto al pecado nosotros, ¿cómo viviremos en él? Si no es en esta situación, que va a ser inevitable que muchas veces la vamos a regar. Entonces, la enseñanza de la gracia es que cuando Cristo ya pagó por tus pecados, cuando tengas que enfrentarte a Dios, te enfrentes con una conciencia y una certeza de que Dios no tiene nada contra ti, porque Jesús ya pagó. De que tú no tienes por qué autocondenarte, tú no tienes por qué sentirte culpable, tú no tienes por qué rechazarte, porque todo lo que de alguna manera provocó la ira de Dios sobre tu vida, Jesús ya la pagó. Entonces es algo bien hermoso porque imagínate, la regamos en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, y dices, ay Señor, es cierto, he pecado, pero confieso que ese pecado Cristo ya lo pagó y declaro que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, de estar abajo, donde te quiere meter el diablo, ay, soy de lo peor, nunca voy a cambiar, siempre voy a hacer esto. Inmediatamente confiesas que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y Dios te pone arriba. Porque tú eres justo no por tu justicia, sino por la justicia de Jesús. Así como Jesús fue hecho pecador, no porque pecó, fue hecho pecador por nuestros pecados. Tú y yo somos justos no por lo bien que nos portamos, somos justos por la fe que tenemos en la justicia de Cristo. Y así es como debemos enfrentar la vida siempre, las dificultades y los fracasos. Y cuando tú percibes y crees que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, es algo bien hermoso porque si eres la justicia en Cristo Jesús, no hay impedimento para que Dios escuche ninguna de tus oraciones. No hay ningún impedimento legal para que se desborde el favor de Dios en tu vida. No hay ningún impedimento para que la bendición de Dios venga a tu vida. Entonces, tú empiezas a meditar en eso y viene dentro de ti una sensación que llega hasta tu espíritu que te tranquiliza. Que dices, ok, esto estuvo mal, pero independientemente de eso, Dios no me va a escuchar por lo que yo haga bien. Dios me escucha por lo que Cristo ya hizo bien y yo coloqué mi fe en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener paz en nuestro corazón?
sumergiéndonos en la palabra de Dios, sumergiéndonos en los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es lo que piensa Dios, porque el diablo siempre va a tratar de que nos sumerjamos en lo que pensamos nosotros, en lo que te dice él, porque él te habla en primera persona y te dices que él te dice que nunca vas a salir adelante, que siempre vas a ser un drogadicto, que siempre vas a ser una amargada, que siempre esto. Pero es ahí donde todas esas creencias incorrectas que te pone el diablo, que siempre nos han llevado, como hemos visto en todo este tiempo, a esclavitud, a ataduras, a cárceles que siempre generan angustia, depresión y fracaso. Definitivamente Dios no quiere eso para ti, porque Dios te ama y Cristo ya pagó todo eso por ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumergirnos en la palabra de Dios, sumergirnos en lo que Dios piensa. Durante esta semana, ¿cuántas veces meditaste en lo que Dios piensa acerca de ti y de la situación que vives? Y durante esta semana, ¿cuántas veces escuchaste que la gente que ni siquiera es cristiana opinó de ti y opinó de tu situación? Y lo que Dios quiere es que tú vayas discerniendo y que vayas teniendo sabiduría para que tú abras tus orejas, ya sea chicas o grandotas, a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa, porque eso es lo que siempre te va a dar un balance correcto para crecer en tu vida cristiana y te va a armar de fuerza para enfrentar las situaciones de la vida con éxito. Entonces vamos a leer Isaías 26:3. Este es un versículo que todo el tiempo en mi vida ha sido de muchísimo consuelo. Estoy seguro que va a ser de mucho consuelo para ustedes. A mí me gustaría invitarlos a que lo memoricen y les voy a decir por qué. Así como muchos otros versículos. Isaías 26:3 está escrito: tú guardarás en completa paz. Fíjense, tú guardarás en completa paz. Dani, échale un ojito aquí a que no se pare de repente, ¿sí? Sí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense qué maravilloso, porque dice Dios, tú guardarás en completa paz. ¿Quién es el que nos da la paz? Dios. Tú guardarás en completa paz en medio de la circunstancia que tú estés viviendo. ¿A quién Dios va a guardar en completa paz? A aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Ven lo importante que nuestra mente esté completamente cautiva de lo que Dios piensa? Y lo que Dios piensa está aquí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Es tan hermoso poder confiar en un Dios que te ama, que murió por ti, que tú le interesas, que no importa la capacidad que tengas para regarla, Él te sigue amando. Oh, ¿no se les hace maravilloso? Porque con las personas que están a nuestro alrededor, si la regamos, a veces nos hacen el fuchi. Y puede ser un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo, una hija. El pastor jamás, pero todo lo demás sí. Entonces, que Dios nunca nos hace el fuchi. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas veces a todos nos pasa que de repente por circunstancias nos podemos sentir estresados o preocupados. Cuando eso me pasa a mí en lo personal, que me siento estresado o preocupado, siempre busco la manera, ya sea me salgo aquí afuera, empiezo a ver el laguito, los pajaritos, pero empiezo a meditar en la palabra de Dios. Y si estoy en un lugar donde no puedo salirme a ningún lado, aunque esté, por ejemplo, con alguien, yo en mi mente estoy pensando en la palabra de Dios. Me alimento de los versículos que he memorizado. Y si no me he memorizado algo y hay oportunidad, yo tengo una Biblia en todos lados, en el trabajo, en todos lados. Le empiezo a pedir a Dios que me dé una palabra. Entonces me empiezo a alimentar
y empiezo a declarar esa palabra. Al declarar la palabra, eso me alimenta en mi mente y luego alimenta mi espíritu y llega a lo profundo de mi ser. Y todo ese estrés y esa preocupación empieza a desaparecer. Y es algo como esto, si el versículo dice, tú guardarás en completa paz, yo le digo, Señor, tú estás declarando aquí que eres tú el que nos guardas en paz, no nosotros a nosotros mismos. De ti proviene la paz completa del hombre. Independientemente de las circunstancias que tenemos, siempre está al acceso de nosotros la paz. Y esa paz solamente Dios nos la puede dar. Y para que venga esa paz, dice, mis pensamientos tienen que estar en Cristo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si tú y yo, en medio de circunstancias que nos parecen desafiantes, tomamos la decisión de pensar en Cristo, de pensar en su promesa, Dios se compromete a que va a traer paz a tu corazón. Y es el único que puede traer paz a nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, entonces digo, bueno, Señor, yo voy a descansar en el sacrificio de Cristo, voy a descansar en que cuando Él dijo, consumado es, pagó todas las cosas por mí, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y proveyó para todas y cada una de mis necesidades. ¿Por qué te digo que proveyó para todas y cada una de mis necesidades? Porque Cristo murió, resucitó al tercer día y fue sentado a la diestra de Dios. Y cuando estás sentado, ya no trabajas. Ya todo el trabajo se acabó. Todo lo que Dios tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes y en mi vida a través de Cristo, ya fue hecho. Toda necesidad que ustedes van a tener, ya la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya está hecho. Lo único que ustedes tienen que hacer es creerlo. Entonces, en la medida que tú vas meditando en esto, empieza a pasar algo maravilloso porque te empiezas a relajar. En medio de la circunstancia difícil, tú dices, bueno, Señor, tú eres el que me trae la paz, tú eres el que me vas a guardar en completa paz. Lo que yo tengo que hacer es llenarme de tu gracia, llenarme de tu palabra, creerla, porque yo en ti he confiado. Cuando tú dices, yo en ti he confiado, es que crees lo que Dios dice. Porque hay dos situaciones. O vas a creer lo que Dios dice, o vas a creer lo que tú quieras creer. Pero Dios a nadie nos va a hacer manita de puerco, ni a nadie nos va a forzar para que creamos lo que Él nos dice. Pero en la experiencia en la vida cristiana, todos los que estamos aquí estoy seguro que hemos experimentado en nuestra carne propia, que cuando creemos lo que Dios dice, vemos cómo Dios se mueve a nuestro favor. Y cuando decidimos no creer lo que Dios dice, nos llenamos de problemas. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo esto. Entonces, tú te empiezas a llenar de la palabra de Dios, empiezas a confiar. No necesitas decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a manejar? ¿Cómo arreglo este problema? No, Dios dice, yo te voy a dar de mi paz si tú pones tu pensamiento en mí. Al poner tu pensamiento en mí, lo primero que vas a tener es paz y te vas a relajar. Y en segundo lugar, va a empezar a fluir hacia ti mi gracia, mi dirección, para que tú sepas qué hacer. Va a empezar a fluir hacia ti instrucciones para que sepas qué hacer. Porque lo que Dios quiere es glorificarse en todas las cosas. O sea, Dios no quiere que en medio de tu problema tú digas, yo salí adelante porque yo soy muy inteligente. Porque yo me moví así y asado. Y pues yo soy otro nivel. Sí tengo a Cristo. Pero gracias a que me muevo mucho y soy muy inteligente y hago muchas cosas y tengo estos talentos, salí adelante. Eso Dios no lo quiere.
sino Dios lo que quiere es que en medio de la situación, Él te va a dar guía, dirección e instrucción para que tú veas que Dios es real. Que en ese problema que tanto te preocupa, que tanto te angustia, cuando tú seas capaz de descansar en Él, meditando en sus promesas, Él te va a decir qué hacer. Para que cuando venga la solución, tú glorifiques a Dios. Y cuando estés cerca de tus familiares que no tienen a Cristo o de otros cristianos, los puedas alentar, diciendo, mira, ¿sabes qué? El problema es que estás creyendo equivocadamente. Le estás dando mucha importancia al problema, le estás dando mucha importancia a la situación, te estás dando mucho mérito a ti mismo porque en tus fuerzas tú quieres arreglarlo, en lugar de confiar en Dios, de descansar en Él y permitir que de Él fluya la solución. Y cuando fluya la solución, glorificar el nombre de Dios. Y es así como viene no solamente la paz a nuestro corazón, sino la solución también. ¿Qué conseguimos con todo esto? Si leemos 1 Pedro 5:7, 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está maravilloso. Dios dice, a ver, hijitos, ¿está bien? Echando, dice el Señor, cuando tengas una situación complicada, dice el Señor Dios, que es tu Padre, y Jesús es tu Señor, y Dios te dice, ya todo está pagado, ¿qué quiero que hagas? Echa toda tu ansiedad sobre de mí. No vayas en tus fuerzas a querer arreglar algo. Si es una situación de una relación que está medio mal, no pelees. Ni con tu esposa, ni con tu esposa, ni con tu jefe, ni con tus hijos. Echa tu ansiedad sobre de mí. Si es una situación financiera, echa tu ansiedad sobre de mí. Si es una situación de salud, echa tu ansiedad sobre de mí. Y dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Porque yo sí tengo cuidado de ti. ¿Qué logramos con esto? En primer lugar, no quedar presa del estrés y de la angustia. Porque Dios no nos hizo para estar estresados, por eso nos enfermamos. Dios nos hizo para disfrutar nuestra vida. En segundo lugar, entrenar mi corazón para que cuando vengan las dificultades, yo pueda estar anclado y fuerte en las promesas del Señor, en la confianza de Dios y en la esperanza de que el Señor tiene absolutamente todo controlado. En la medida que yo empiezo a profundizar en la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? En automático, mientras más tú te llenes en tu mente y en tu corazón de la palabra de Dios, tú vas a ver en automático a un Dios demasiado grande. Y vas a ver tu problema y desafío cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Y esa situación que te provocaba mucho estrés, en poco tiempo, cuando echas raíces en la palabra de Dios, tú la vas a ver minúscula y sin trascendencia. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Entonces, yo quisiera decirte en esta noche, en este momento tú estás pasando por un reto o un desafío que a ti se te hace insuperable. Vamos a ver lo que dice Marcos 4, 38 y 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Fíjense, había una tormenta terrible. Y Jesús estaba en la popa durmiendo. Hazte cuenta que viene Jesús aquí y te dice, a ver, hijo, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu dificultad? Porque para mí en mi vida, en la vida de Dios, en la vida de Cristo, no existen las tormentas. Él está dormido tranquilamente. Y Dios te está preguntando a ti, porque Él quiere liberarte de la angustia, del estrés, del temor. Dice, ¿cuál es tu tormenta? Dice. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate, él estaba durmiendo como si no hubiera tormenta, como si no hubiera
absolutamente nada, completamente quitado de la pena. Qué hermoso que nosotros lleguemos a través de la palabra de Dios, a que en medio de las circunstancias tengamos esa fuerza, esa fe, esa creencia en Cristo, en su palabra, para que las tormentas no nos muevan de nuestro lugar de fe. Porque quiero decirles algo que es muy importante. Dios se mueve a través de la fe. Podemos ver nosotros a cristianos muy devotos, cristianos que siempre leen la Biblia, cristianos que se portan muy bien, cristianos que viven en mucha santidad y no les va bien. ¿Por qué? Porque, ok, son personas ejemplares en ese aspecto, pero lo que hace que Dios te bendiga es que le creas. Al creerle tú a Dios, en gratitud, tú vas a vivir con más santidad y con más obediencia, porque la gracia de Dios va a obrar en ti. Pero lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Cada circunstancia que hay en nuestra vida, que no estamos obteniendo las cosas que esperamos, es porque nos falta fe. Nos falta fe. Por eso dice aquí el Señor en el siguiente versículo. Y levantándose Jesús, ellos se quejaban diciendo, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y a veces el diablo va a venir a tu vida a decirte, pues, ¿dónde está el cuidado de Dios en tu vida? Pues no que te está cuidando, no que te provee, no que está al pendiente de tu vida. Así es el diablo, es mentiroso y de desgraciado. Pero las circunstancias no cambian la palabra de Dios. Lo que yo tengo que hacer, la Biblia dice que vivimos por fe y no por vista, es echar raíces en la palabra, y en el momento en que tú lo creas, Dios cambia la realidad. Y yo estoy seguro que todos ustedes lo han visto de una u otra manera. Y obviamente quisiéramos verlo más. Entonces necesitamos escuchar más y creer más. Pero la fe viene por el oír. Mientras más escuchen sermones como este, lean la palabra de Dios, más fe van a tener. Que es lo que quiere Dios. Que tengan paz en su corazón. Entonces dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tremendo. Porque para Jesús no había ningún problema ahí. Se levantó, calla, enmudece y se acabó todo el problema en que cuánto te tardas en decir calla y enmudece. Un segundo cuando mucho. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Que debemos aprender a ver los problemas como los ve Dios. O sea, para Dios cualquier problema que tú y yo tengamos ahorita no es problema, para terminar rápido, sino es la oportunidad que Dios te da para vencerlos a través de la fe. Si no los hemos vencido, es que nos falta más palabra, nos falta más fe, pero la fe viene por el oír. Como les digo, la semana pasada, el temor entra por todo lo que nosotros nos exponemos, en lo que vemos en la tele, en lo que vemos en YouTube, en lo que vemos en Facebook, con las amistades que nos juntamos. Las amistades con las que te juntan pueden ser muy negativas, incrédulas, decirte de chisme en chisme, de negativismo en negativismo, o esa actitud a veces de que somos cristianos, nuestra identidad no depende del dinero que tenemos. La Biblia dice que no debemos amar las riquezas, pero Dios nos va a proveer de todo. Nuestra identidad depende de que tengamos a Cristo. Nosotros no debemos medirnos por las riquezas que tenemos, por la casa que tenemos, por el coche que manejamos, sino vamos a ser cristianos pobres. Porque nuestra máxima riqueza es Cristo. Pero en el mundo te miden por eso. Y tú vas a sentir, ay, es que no tengo esto y no tengo lo otro. Y se te olvida que tienes a un Dios tan maravilloso, tan precioso dentro de tu corazón, que murió por ti. Y que Él se ha comprometido, pues, no sé si a hacerte rico y millonario, pero sí a que no te falte nada. Y con eso tienes que estar contento. Porque hay gente muy rica que no puede dormir, no puede comprar un dulce sueño, que no puede comer, no puede comprar una buena digestión. Entonces son
ricos, entre comillas, pobres, pero nosotros somos ricos, ricos. Estamos siendo transformados por Dios. Entonces, hay que ver las cosas como Dios las ve. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Pues para Dios nada es insuperable. Entonces, el diablo ha sembrado cositas en tu cabecita que te dice, no se puede con esto. O sea, yo dejar el cigarro, yo creer realmente que Dios me ama, pero se me ha portado muy mal. Entonces tú solito estás haciendo a un lado la palabra. Yo recibir de Dios algo cuando realmente no me lo merezco, tú estás pensando lo que el diablo quiere que tú pienses, lo que te dicen tus amigos, lo que te dicen tus papás, lo que te dice la gente, lo que escuchas en la tele. Pero tú y yo tenemos que estar cautivos a lo que nos dice Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando hacemos eso, nosotros vamos a permitir que la paz de Dios desarraigue todo tipo de ansiedad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz, que es Cristo, está dentro de ti. La Biblia dice que Dios es nuestra sabiduría, nuestra santificación. Es todo. Todo lo que tú necesitas está en Dios y está en tu corazón. Y cuando tú empiezas a echar raíces en su palabra y la meditas y la declaras, especialmente en medio de la dificultad, o cuando estás así bien tranquilo, un día bien hermoso, Dios te bendijo, y en lugar de hacer otras cosas, dile, ay Señor, dame el querer como el hacer, y empiezas a meditar en su palabra. Te alimentas, así como comemos comida física, la palabra de Dios es alimento. Porque en cualquier momento el diablo va a venir a fastidiarte. Siempre que recibas a Cristo y estás en el Evangelio de la Gracia, el diablo va a venir a querer fastidiarte, pero no va a poder si tú te mantienes en los principios de la palabra de Dios. Pero si te alejas de los principios, sí te va a fastidiar, aunque Dios te va a ayudar. Porque la Biblia dice que Dios no deja caído al justo. Y si tú ya tienes a Cristo, no te va a dejar caído. Y la Biblia dice que por más tonto que estemos, no nos podemos extraviar. Entonces dile, Señor, estoy cansado de hacer las cosas mal, realmente hasta yo me caigo gordo, no sé qué hacer. Ten la humildad de decirle, no sé qué hacer, Señor, pero dirígeme, guíame. Y espera de Dios que te va a dirigir y te va a guiar. Y número 3, una vez que ya estás confiando en el Señor y que sientes la relajación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te tranquiliza. Espera su dirección, espera su instrucción y espera que Él te dirija. Y lo va a hacer. Tú no eres un hijo bastardo, eres un hijo de Dios. Y fuiste lo suficientemente valioso para Él que envió a Cristo a morir por ti. Y aquí vamos a otro punto que es muy importante, porque el diablo, antes de querernos robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10, antes, primero, entre otras muchas cosas, te quiere engañar, dándote una percepción de Dios equivocada. Si leemos Mateo 25:24, está escrito, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces Satanás aquí, el hombre que le da los talentos representa a Dios. Y este hombre le da 5 talentos a una persona, 2 talentos a otra y le da 1. El que tenía 5 talentos le trajo 5 talentos. Y Dios le dice, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que le dio 2 talentos le trajo otros 2 y le dijo lo mismo. Y a este que le dio un talento le dice, Señor, es que tenía miedo, sabías que eres un hombre duro y agarré el talento y lo escondí. Y aquí está tu talento. O sea, no hizo nada. Entonces vemos cómo este hombre tenía la percepción de Dios, de que Dios era un hombre severo. ¿Tú qué percepción tienes de Dios? Porque si tienes la percepción de que Dios es un hombre severo, que eso es lo que el diablo quiere transmitir a tu cabecita, que Dios es severo, que dice que eres un hombre que cosecha donde no sembraste por el amor de Dios. Dios sembró a Jesucristo por ti, por mí,
para abrirnos el cielo y las riquezas en gloria para ti, para mí y para todos los que en el mundo han recibido a Cristo. ¿Cómo que cosecha lo que no sembró? Y que recoges lo que no trabajaste. Si tenemos un Dios que es un Dios dador, todas las cosas que tenemos aquí, Dios nos lo dio. Y no porque nuestro desempeño que sea que digamos, oh, no hombre, somos los non plus ultra de los cristianos. Somos la crème y crème de los cristianos. No, tú y yo sabemos que no es así. Dios nos lo dio porque confiamos en Cristo y el que es la crème y crème es Cristo. Pero este hombre tenía una percepción de Dios bien equivocada. Y así muchos cristianos creen que Dios es duro, distante e indiferente a su vida. Pues si crees que Dios es duro, distante e indiferente, no te vas a acercar a Dios. Como Adán, ¿dónde estás? Y Adán no respondía. ¿Que acaso el diablo te dijo algo? No. O sea, Dios no le dijo, le dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Pero a pesar de que Adán se equivocó, ahí vemos a Dios yendo hacia él. Y cuando tú y yo nos equivocamos, siempre Dios va a venir hacia nosotros porque Él te ama. Y tiene que quedar bien claro en tu mente que Cristo ya pagó por todas tus faltas. Cristo ya no quiere que jamás te sientas indigno, aunque la riegues durísimo. La manera en que tú vas a glorificar el nombre de Dios y a Jesucristo es que tú digas, ok, he pecado, está mal. Comprendo que el sacrificio de Cristo es necesario por esto que está pasando. Pero declaro que estoy perdonado y declaro que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, cuando tú dices, declaro que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, estás diciendo que todo honras el sacrificio de Cristo. Porque Él se hizo pecado para que tú ya no seas pecado. ¿Sí? Él se hizo pecado para que tú no seas pecado y la justicia de Él se te pasó a ti. Y cuando tú dices, pues es que soy cristiano pero soy un pecador, haz de cuenta que Cristo dice, pues ¿qué tienes en la cabeza? Si yo morí para hacerte justo y que no seas pecado y tú sigues sintiendo que eres pecado, de ahí te va a agarrar el diablo. Y no porque no vamos a pecar, pero tenemos que declarar, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy por encima de esto. Soy justo no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Entonces, aquí el diablo siempre va a tratar de atacar eso. Y el siguiente versículo dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, en ninguna parte en esta parábola se ha mencionado que este hombre sea duro, que este hombre sea tacaño, que este hombre sea abusivo, porque es lo que él intentó decir. Pero muchas personas y cristianos piensan eso de Dios. Dice, ay, me salgo algo mal. No, voy a hacer barro la iglesia, a ver qué hago por la conciencia de culpa. En lugar de recibir el perdón total y la justicia que eres en Cristo Jesús. Y el diablo ya te está manejando en esa situación. Voy a llegar más temprano y voy a hacer esto. Y tú tratas de hacer algo para agradar a Dios cuando Cristo ya hizo todo para que agradaras a Dios. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. Pero el diablo en eso está. Y hay una confusión entre los creyentes porque ciertamente en el antiguo pacto tú sí tenías que obedecer a Dios. En el antiguo pacto sí era una situación donde obediencia es igual a bendición. Donde tú eras muy consciente de tus faltas y eras muy consciente de lo que tenías que hacer para agradar a Dios, de tal manera que la gente se esforzaba demasiado por agradar a Dios. Pero bajo la ley, la Biblia dice con toda claridad que nadie la puede cumplir, por eso vino Cristo a cumplirla, sino que la ley fue dada para llevar a todos a Cristo, a reconocer que no puedes cumplir. Pero en el nuevo pacto, Dios ya no quiere que te sientas culpable y quiere que veas a Dios como lo que es. Un Dios, Juan 3:16, que te amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir por ti. Vamos a leer Juan 14:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y aquí es muy importante porque dice, nosotros hemos conocido y creído que Dios es amor. Entonces no basta con que vengamos aquí, hermanos, y que nosotros sepamos que Dios es amor. Eso no va a cambiar nada. Tienes que creer que Dios es amor. Y para ejemplificarlo, quiero hablar del hijo pródigo. Tienes que creer que Dios es amor, porque si tú no crees que Dios es amor, nada va a cambiar en tu vida. Aunque lo sepas intelectualmente, tienes que creerlo. Y cuando tú crees que Dios es amor, Satanás no te va a poder hacer nada. Vas a vencer en todas las circunstancias. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, llega el hijo pródigo y le dice, papá, ¿sabes qué? Dame mi herencia. Y para el pueblo judío, que un hijo le pide al padre la herencia, es como decir, ¿sabes qué, papá? No me importa nada, yo no puedo esperar a que tú te mueras. Dame mi dinero. Y el hombre le dio el dinero. Después este muchacho se fue y gastó todo lo que tenía, dice la Biblia, de una manera perdida, desenfrenadamente, viviendo así completamente en un hedonismo de que gozo, 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 gozo. Como está la juventud ahorita, que necesitamos hablarle de Cristo. Porque hay mucho gozo y cuánta gente no se suicida, cuánta gente no cae en adicciones, cuánta gente no cae en cosas así, porque el único gozo y la única paz te la da Dios. Después lo pierde todo el mundo le hace el fuchi y él encuentra trabajo en un lugar donde cuida cerdos y se alimenta de lo que le dan de comer a los cerdos. Y eso para un judío era una situación bien pesada, porque para los judíos los cerdos son animales impuros. Después dice la Biblia que él, volviendo en sí, dice, oye, en la casa de mi papá, hasta los jornaleros, los trabajadores comen mucho mejor que yo. No, yo me voy a regresar con mi papá, y aunque ya la regué demasiado, seguramente mi papá no me va a perdonar. Pero bueno, aunque sea como trabajador, voy a trabajar con él como trabajador porque me voy a ganar el pan. Otra vez la ley, el esfuerzo propio. Me voy a ganar el pan trabajando. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por favor, perdóname y hazme como uno de tus trabajadores. Era lo único que él aspiraba. Yo te voy a decir, en todo esto, ustedes conocen esa parábola. El Padre, lo que es Dios, amaba a su Hijo. Cuando el Hijo estaba lejos, todo el tiempo que estuvo el Hijo, que estaba lejos, ¿el Padre amaba a su Hijo? Cuando el Hijo estaba ahí alimentando a los cerdos, ¿tú crees que estaba muy contento o deprimido y ansioso? Pues deprimido y ansioso. ¿El Padre amaba al Hijo? Pues sí. Cuando el Hijo tuvo que padecer una situación social de escasez tremenda, una situación social de marginación, porque ya nadie lo quería, ¿el Padre amaba a su Hijo? Pues sí, pero no pasaba nada. ¿Por qué? No cambiaba él. ¿Por qué? Porque él no estaba consciente del amor del Padre. Él sentía que el Padre tenía algo contra él. Él decía, no, si regreso y mi papá me va a decir, ¿ya ves qué te dije? Ahora sí vienes todo derrotado. Ahora sí, cuando se te ofrece, vienes. Porque así somos muchos papás humanos. ¿Para qué estamos hablando? De Dios. Entonces, vemos que en el versículo, cuando él dice, me voy a levantar y voy a ir con mi papá, pasa algo tremendo porque vemos que el papá le perdonó todas sus faltas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando él regresó, el papá corrió a abrazarlo, lo besó. O sea, en Dios, tú y yo tenemos todos los recursos ilimitados que tenía este papá. Y cuando llega el Hijo, la conclusión que quiero mostrar aquí es, no es suficiente con que tú sepas intelectualmente que Dios te ama. Tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios te acepta y te ama. Tienes que sentirte aceptado por Dios en tus peores momentos y en tus mejores momentos. Porque la aceptación y el amor de Dios no depende de tu desempeño.
Depende de Cristo. Sin fe no puedes agradar a Dios. Sin creer esto no vas a avanzar en la vida cristiana. Sin creer esto vas a tratar de ganarte la aprobación de Dios y no te la puedes ganar. La aprobación de Dios te la ganaste en Cristo. Entonces vemos que el Señor corre, lo besa y le empieza a dar todo lo que él tiene. Le dice, ¿sabes qué? Cámbiale el vestido y ponle el mejor vestido. No cualquier vestido, el mejor. Porque Dios te quiere dar a ti lo mejor que él tiene. Ponle el anillo, ponle los zapatos. Vamos a matar al becerro más gordo. No a cualquier becerro, el más gordo. Especialmente estaba separado para ocasiones especiales. Entonces, te pregunto, con todo esto, ¿el padre sentiría rencor de él? De decir, oye, este muchacho nomás me despilfarró, es un bueno para nada, es un inútil, mira todo lo que hizo. No, ¿verdad? El padre no era así, el padre refleja a Dios. ¿El padre había perdonado a este hijo? Pues sí, como Dios te perdona a ti en Cristo Jesús. Pero él seguía pobre. ¿Por qué? Porque cuando lo perdió todo, no creyó que el padre lo amaba. Y si tú y yo no creemos que Jesús nos ama, que Dios nos ama a través de Cristo, va a haber muchas limitaciones. Porque no vamos a tener valor para pedir, no vamos a tener valor para recibir, no nos vamos a sentir realmente en una situación de confianza con Dios. Y Cristo ya logró todo eso para ti. Entonces, concluyendo, para que tengamos paz en el corazón, debemos de arrepentirnos en esta noche de la mala percepción que tenemos de Dios. Porque muchas veces tenemos una percepción de un Dios severo, de un Dios aislado de nosotros, que no le importamos, desinteresado, y de un Dios distante. Y es absolutamente todo lo contrario. Quiero decirles con absoluta certeza, Dios envió a Jesucristo para que en la cruz reconciliarse con todos nosotros. De hecho, Dios ya se reconcilió con todo el mundo, cristianos y no cristianos. Pero cuando tú recibes a Cristo, ¡fum!, se lleva a cabo esa reconciliación. Pero qué pena que recibas a Cristo y tú sigas en la actitud de decir, es que tengo que ganarme la aceptación de Dios con lo que hago. Porque ahí automáticamente caes de la gracia de Dios porque quieres acercarte a Dios a través de la ley. Y la Biblia dice en Gálatas 5:4, si tú buscas justificarte delante de Dios a través de las obras de la fe, caes de la gracia. Y la gracia a nosotros es la que nos protege, es la que nos provee, es la que nos cuida, es la que nos da sabiduría, es la que arregla nuestras relaciones y todas las cosas. La gracia, creer en lo que Dios nos está diciendo. Y es muy importante creer en el amor de Dios por ti. No solamente saberlo. Dios ya hizo todo para arreglar su relación con nosotros. Ahora nomás hazlo tú. ¿Qué tienes que hacer? Hacer cosas no, creer. Creer en el amor de Dios por ti, en Cristo Jesús. Creer en la gracia de Dios por ti. Creer en el favor inmerecido de Dios por ti. Espera buenas cosas de Dios. Creer en las bendiciones de Dios por tu vida, creer en el perdón total, creer en que la vida no todo es color de rosa, a veces hay dificultades, pero a través de esa dificultad viene algo mejor. Créelo. Dios nunca te va a hacer daño, ni nunca va a hacer algo para perjudicarte. Amén. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta enero. Este va a ser el último sermón de diciembre. Si te sirvió este video, recomiéndalo a alguien que Dios te guíe para que le escuche. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga.